Encuentra el hogar para tu niño interior. 4. ¿Qué deberían tener en cuenta los padres y las madres? Ahora ya sabemos que el niño de las sombras y el niño de la luz están marcados por las experiencias que hemos vivido en la primera infancia como fruto de las relaciones personales más estrechas. De ahí se deriva, lógicamente, que la educación desempeña un papel crucial e incide en si favorecemos el papel del niño de la luz, caracterizado por su robusta autoestima y una gran confianza en sí mismo y en los demás, o bien optamos a menudo por el papel del niño de las sombras, que se siente inseguro y desconfía de los demás. Evidentemente, existen un montón de asesores, consejeros y obras sobre la educación que informan a los padres de cómo han de arropar a sus vástagos en cada etapa del desarrollo. Con frecuencia surge la cuestión sobre cómo resolver los conflictos padres-hijos más típicos o cómo se consigue encarrilar una conducta indeseable. Desde el punto de vista de la psicología, la educación y la crianza giran sobre ejes temáticos mucho más básicos. El niño tiene diferentes necesidades psíquicas fundamentales. Por ejemplo, la necesidad de apego o vínculo y la necesidad de obtener reconocimiento. Los padres que consiguen satisfacer todas esas necesidades psíquicas básicas correctamente logran así que su hijo crezca y se convierta en una persona dotada de la confianza primaria, capaz de confiar en sí mismo y en los demás. El célebre investigador en psicoterapia Klaus Grave ha estudiado las necesidades psíquicas básicas y su significado para las personas. En este libro haré referencia a sus hallazgos y los tomaré como plataforma. En mi opinión, dirigir la vista hacia las necesidades psíquicas básicas es un enfoque que merece mucho la pena para comprender mejor al niño de las sombras. Gracias a esta aproximación es posible matar 2 pájaros de un tiro. Con las 4 necesidades psíquicas básicas tenemos, por un lado, un sistema lógico y sensato que facilita la comprensión de las improntas sufridas durante la propia infancia. Por otro lado, contamos con un sistema que contribuye a que comprendamos nuestros problemas actuales, precisamente teniendo en cuenta que la mayoría hunden sus raíces en la niñez. Al igual sucede con las necesidades corporales, las necesidades psíquicas básicas permanecen sin cambios durante toda la vida. Es decir, siempre que notemos una sensación de malestar o de bienestar, se debe a que afecta a una o más de las necesidades básicas físicas y psíquicas. En el mejor de los casos, percibiremos que tenemos todas las necesidades básicas satisfechas y nos sentiremos bien. O bien notaremos un malestar producido porque nos falta algo. Estas son 4 necesidades psíquicas básicas. La necesidad de apego, la necesidad de autonomía y control, la necesidad de disfrutar del placer y evitar lo que nos resulte desagradable, y la necesidad de autoestima y reconocimiento. No se me ocurre ningún problema psíquico que no se pueda vincular al incumplimiento de una o varias de tales necesidades. Cuando Mijael se pone hecho una fiera porque Sabine se ha olvidado de traerle sus salchichas favoritas, es porque siente frustrada su necesidad de reconocimiento y de autoestima. Pero resulta que tampoco se satisfacen su necesidad de control y de obtener satisfacción o placer. Cada vez que sentimos estrés, preocupación, ira o miedo, es porque las necesidades psíquicas básicas están en lisa. En la mayoría de las ocasiones no se trata de que haya una necesidad insatisfecha, sino varias o incluso todas. Por ejemplo, cuando sufrimos por mal de amores, se siente frustrada nuestra necesidad de apego, pero también la necesidad de control, ya que no tenemos influencia ni conseguimos adquirirla sobre la persona amada. Y nuestra necesidad de placer, además, debido al rechazo, también nos daña la autoestima. De ahí que una pena de amor nos pueda atenazar y deprimirnos psíquicamente, dado que la frustración abarca todas estas áreas.
Cuando contemplamos nuestros problemas, poniendo las 4 necesidades psíquicas básicas como telón de fondo, los orígenes de las dificultades que afrontamos se vuelven más claros y fáciles de identificar y manejar. Problemas que antes se antojaban complejísimos se reducen a su raíz originaria y a menudo descubrimos vías para solucionarlos. Por ejemplo, supondría todo un paso adelante que Mijael fuese consciente de que se siente frustrado por la necesidad de elevar su autoestima y sentirse reconocido por el hecho de que Sabine se olvidó de comprarle unas salchichas. Quedaría un poco más claro ese punto oscuro que oculta el nexo entre el estímulo, el dichoso olvido, y la reacción, la ira. Así sabría que se enfada porque algo ha lastimado su necesidad de sentirse reconocido. Sabiendo esto, tan solo ya sería factible que se distanciase de su patrón de conducta psíquico, ya que le surgiría esa duda. ¿De verdad ese descuido de Sabine ha lesionado su autoestima? Lo más seguro es que la respuesta fuese un no. Con esto a la vista, la próxima vez podría reaccionar de una manera más comedida. Sin embargo, probablemente también se le ocurriría esta duda. ¿Cuál es la auténtica raíz de esa sensibilidad tan marcada? A su vez, esa pregunta le llevaría a descubrir que desde su niñez siente que nadie le hace caso ni atiende a sus necesidades. Es posible que recuerde algunas situaciones vividas junto a su madre y entonces constataría que, en última instancia, quizá todo esto no tenga que ver con Sabine, sino con la relación con su madre. De este modo, habría dado otro gran paso para acercarse a la solución de su problema. Las 4 necesidades psíquicas básicas. Antes de que te explique cómo puede Mijael y cómo puedes tú eliminar esos patrones psíquicos tan antiguos, me gustaría profundizar un poco en las 4 necesidades psíquicas básicas. Te recomiendo que sigas leyendo e intentes ir desarrollando una cierta sensibilidad sobre el tema para comprender cómo han quedado marcadas el niño de las sombras y el niño de la luz por esas 4 necesidades básicas. Necesidad de apego. La necesidad de sentir apego nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta el instante en que fallecemos. Como ya hemos mencionado, sin el apego, los recién nacidos serían incapaces de sobrevivir. Si se les niega el contacto corporal, los niños muy pequeños se mueren. Pero dejando a un lado las atenciones físicas, el deseo de apego, acogimiento y pertenencia a una comunidad es una de nuestras demandas psicológicas fundamentales. La necesidad de apego cumple su función en infinidad de situaciones, no solo en las relaciones familiares y amorosas. Por ejemplo, podemos satisfacerla cuando nos reunimos con amigos, charlamos, disfrutamos de los descansos en el trabajo o en la clase junto a nuestros compañeros, acudimos a espectáculos públicos o escribimos una carta. La necesidad infantil de apego puede verse frustrada por parte de los padres debido a la desatención, el rechazo o el maltrato. La variedad de tipos de desatención es enorme, desde luego. En los casos menos graves, el niño se siente desatendido porque sus padres, que en el fondo son cariñosos y muy buenos, están sobrepasados y estresados, condicionados por factores externos. Imaginemos a una pareja con ingresos modestos que tiene 4 hijos. En los casos más graves, los niños sufren maltratos psíquicos o físicos a manos de padres o de cuidadores que sufren a su vez de trastornos psicológicos. Frustrar la necesidad de apego del niño puede causar distintos efectos en su desarrollo psíquico. Naturalmente, aquí es muy importante el grado de gravedad de la desatención que sufra, pero la predisposición psicológica de la criatura también influye. En la interacción entre estos factores, lo que determina si se originará un daño leve para la autoestima o sí. Por el contrario, se originará un trastorno psíquico agudo. No obstante, en la mayor parte de los casos resulta perjudicada la capacidad de apego del niño. Puede expresarse en el rechazo a establecer lazos estrechos en la etapa adulta
o en la destrucción repetitiva de tales lazos, o en el desarrollo de relaciones en las que se aferra excesivamente a otras personas y con ello genera una fuerte dependencia de su pareja u otras personas. Necesidad de autonomía y seguridad. Además de la necesidad del apego, los niños y también los adultos tienen necesidad de autonomía. Para los más pequeños significa que no solo desean que les hagan mimos y les den de comer, sino que ansían explorar y descubrir el entorno. Tienen una ansia innata de explorar. Asimismo, los niños ponen un empeño tremendo en actuar de forma autónoma por sí mismos, en cuanto sus facultades se lo permiten. Ver que logran acabar alguna tarea sin la ayuda de sus padres les despierta un gran orgullo. Incluso los más pequeñajos prefieren claramente hacer las cosas por sus propios medios, aunque papá y mamá acudan a ayudarles. Todo nuestro desarrollo se asienta sobre ese principio, que nos volvamos más autónomos e independientes de los cuidados de los padres. Autonomía equivale a control, y a su vez control equivale a seguridad. Cuando hablamos de un maníaco controlador, describimos el comportamiento de una persona que piensa muchísimo en su seguridad, ya que en su fuero interno, debido a la configuración de su niño de las sombras, se siente insegura. Además del deseo de autonomía, para la necesidad de autonomía importa el deseo de poder. Desde que nacemos peleamos por mantener cierta influencia sobre lo que nos rodea y evitar sentirnos indefensos e impotentes. Los medios que nos permiten ejercer ese poder van cambiando según nos desarrollamos. Al principio solamente podemos recurrir a chillar para que nos presten atención. Después llegarán el lenguaje y las actuaciones complejas. Los padres pueden frustrar o imposibilitar que los niños se desarrollen por sí mismos. Los progenitores sobreprotectores y excesivamente controladores que imponen demasiadas reglas a sus hijos y les marcan límites muy estrechos perjudican el desarrollo de esa autonomía. El niño acaba por interiorizar en su desarrollo el temor y el control obsesivo. Tal vez en su vida adulta se vea limitado porque siempre duda de sus propias capacidades. Igualmente, los padres que eliminan por pura benevolencia todos los obstáculos del camino de las criaturas influyen perjudicialmente en el desarrollo de sus retoños. Incluso ya adultos, estas personitas sufren de falta de independencia y dependen de otra persona para que asuma la responsabilidad que a ellos les compete. O se oponen radicalmente a la educación que le proporcionan sus padres y se decantan por ser tan independientes y libres como puedan, de una forma exagerada, ejerciendo tanto poder como sea posible. Un pequeño inciso: el conflicto entre autonomía y dependencia. Encontrar el equilibrio interno entre las necesidades de apego por un lado y de autonomía e independencia por el otro supone un reto que cada persona debe afrontar y superar. Por así decirlo, se trata de un conflicto humano fundamental, denominado en la literatura especializada como conflicto autonomía-dependencia. En este contexto consideraremos que la palabra dependencia es sinónimo de apego. Me refiero a la dependencia de un niño respecto a la atención y los cuidados de sus padres. Sin embargo, como hemos visto, esa atención solamente se logra si al menos una persona establece una relación de apego con el niño. Casi siempre se trata de uno de sus progenitores o de los dos. Si los padres cubren las necesidades de la criatura con sensibilidad, delicadeza y cariño, en el cerebro del niño se crean conexiones que no asocian la dependencia solamente con rasgos negativos, sino también con un estado de protección. Por tanto, el apego queda registrado como algo seguro, digno de confianza. En términos técnicos, se dice que por ello que el niño ha desarrollado una relación de apego segura con quien lo cuida. Lo contrario sería una relación de apego insegura
que se establece cuando el niño ha percibido que quien lo cuida no es una persona fiable. Como consecuencia, el niño de las sombras que anida en las personas con relaciones de apego inseguras sufre graves lesiones, mientras que el niño de la luz, de quienes han disfrutado de apegos seguros, les resulta mucho más sencillo confiar en otras personas. Idealmente, los padres se encargan de satisfacer ambas necesidades del niño, tanto de apego e independencia como de autonomía y desarrollo libre. Los niños criados bajo estas condiciones conquistan una confianza primaria, un hondo sentimiento de inseguridad que se refleja tanto en su propia persona como en la confianza en las relaciones interpersonales. Es cierto que esa confianza primaria puede resquebrajarse por efecto de vivencias traumáticas en los años de desarrollo posteriores, como agresiones violentas o malos tratos. Pero en la mayoría de casos se conserva y actúa como una fuente de fuerzas durante toda la vida. Para quienes gozan de esa confianza primaria, la vida resulta bastante más sencilla que para quienes no han logrado adquirirla y asumen con más frecuencia el papel del niño de las sombras. Claro que ese niño interior también se puede fortalecer y mucho en etapas posteriores de la vida. Más adelante te explicaré cómo. Si un niño ve frustrada su necesidad de apego o su desarrollo hacia la autonomía, tendrá problemas para confiar en sí mismo y en otras personas. Con el fin de compensar esa inseguridad, busca una solución o un modo de protegerse de forma inconsciente. Conseguirá esa autoprotección cuando también de manera inconsciente se alinee firmemente del lado de la autonomía o del lado de la dependencia. Si el equilibrio interno se rompe a favor de la autonomía, la persona manifestará una exagerada necesidad de ser libre e independiente. Como consecuencia, al igual que su niño de las sombras, tenderá a evitar los vínculos interpersonales demasiado estrechos. Su niño de las sombras está convencido de que en realidad no se puede confiar de los demás. Para esta persona, por tanto, la seguridad equivale a defender su independencia y autonomía personales. Psicológicamente, estas personas tienen dificultades para unirse a alguien estrechamente, es decir, para confiar en una relación amorosa. Sufren de miedo al apego y al compromiso, así que no aceptan formar una pareja o sociedad o no permiten que su pareja se les acerque demasiado. O bien procuran restaurar la distancia inmediatamente tras cada acercamiento. Si por el contrario el equilibrio de una persona resulta perturbado a favor de la dependencia, sentirá una necesidad exagerada de apego hacia otros. Se pegará a su pareja como una lapa y en su interior el niño de las sombras tendrá la sensación de que es incapaz de vivir sin su pareja. Estas personas temen no ser capaces realmente de vivir por sí solas. Necesidad de placer. Otra de las necesidades básicas de todo niño y todo adulto debe satisfacer es la de sentir placer. Por supuesto, el placer se puede percibir a través de canales muy diversos, como al comer, al practicar deporte o al ver una película. El placer y su opuesto, la aversión, son factores estrechamente vinculados a nuestras emociones y son ingredientes esenciales de nuestro sistema de motivación. Dicho en palabras sencillas, luchamos constantemente por disfrutar de las cosas que nos dan placer y evitamos las que nos disgustan, es decir, por satisfacer nuestras necesidades de algún modo. Si aspira a sobrevivir, es importante que el ser humano aprenda a regular su sensibilidad respecto a lo que le gusta y le disgusta. Es decir, debe dominar las capacidades de tolerancia a la frustración, gratificación aplazada y su renuncia a los instintos. En buena medida, la educación consiste en enseñarle al niño a manejar apropiadamente sus impulsos y sensaciones de placer y aversión. Algunos padres imponen límites muy rígidos para que los niños experimenten el placer, mientras que otros les consienten demasiado.
Durante la lactancia y en la infancia más temprana existe un lazo muy fuerte entre la satisfacción de la necesidad de placer y la necesidad de apego. Por eso las sensaciones que percibe un lactante se dividen exclusivamente en dos tipos, buenas o malas: hambre, sed, calor, frío, dolor. A la persona que lo cuide le corresponde cubrir esas necesidades para así afrontar y solventar las sensaciones de insatisfacción, lo que al mismo tiempo aportará placer y bienestar al niño. Si su persona cuidadora no cumple correctamente esos deberes, frustrará la necesidad de apego de la criatura. Asimismo, durante el resto del desarrollo y crecimiento existe una estrecha relación entre las necesidades de autonomía y la necesidad de placer del niño. Cuando su madre le prohíbe que chupe una piruleta justo antes de comer, no solo frustrará su ansia de placer, sino también su afán de ser autónomo. Si sometemos al niño a unas reglas demasiado estrictas que coarten su necesidad de placer y al mismo tiempo su necesidad de autonomía, podemos provocar que cuando sea mayor, su yo adulto y su niño de las sombras adaptados al estilo educativo de sus padres desarrollen normas que nieguen el placer y obliguen a seguir pautas de comportamiento muy concretas. O bien que tome la senda opuesta, para distanciarse de sus padres, favoreciendo la satisfacción de sus impulsos sin ninguna clase de mesura ni disciplina. Por el contrario, si consentimos demasiado a un niño, cuando sea adulto se topará con dificultades para frenar sus deseos. Ahora bien, buscar un equilibrio adecuado entre la satisfacción de los placeres y la represión de los instintos supone un reto que mucha gente aborda a diario, sea cual sea la configuración de nuestro niño interior. Nuestra fuerza de voluntad se enfrenta a llamadas muy insistentes, estímulos repartidos por doquier. Basta un paseo por el supermercado para que se empleen a fondo las capacidades de suprimir nuestros instintos. Pero también trabaja nuestra capacidad para superar la aversión, la desgana. De hecho, día tras día tenemos que resolver un montón de tareas que no nos apetecen lo más mínimo. Para la mayoría, la tortura empieza al levantarse de la cama y no termina hasta que se lavan los dientes por la noche. Tenemos que reprimir impulsos constantemente, impulsos que nos empujarían a atacar al frigorífico, entrar en internet o largarnos al bar. Uno de los requisitos imprescindibles para vivir sin problemas es la disciplina, que actualmente debe enfrentarse a un interminable ejército de opciones y abundancia para disfrutar de inmediato. Respecto al tema de la disciplina y la fuerza de voluntad, así como la sensualidad y la sensación de placer y satisfacción, hablaremos detenidamente en los apartados Estrategias de protección contra la adicción, en la página 249 y Supera tu apatía en la página 256. Necesidad de reconocimiento y autoestima. Llegamos al mundo con una necesidad innata de reconocimiento. Esta necesidad también va estrechamente ligada a la necesidad de apego, ya que si nadie nos ofrece su reconocimiento de aceptación, difícilmente podrá surgir una unión o relación. El sentimiento de apego hacia una persona es una forma de amor y reconocimiento, por eso estas necesidades son existenciales. Pero nuestra lucha por la aceptación y el reconocimiento también dependen de otras circunstancias. Durante la lactancia, aprendemos del comportamiento de nuestros padres si nos quieren y somos bienvenidos o si sucede lo contrario. David Schnarch, un conocido investigador estadounidense de la sexualidad, ha bautizado este proceso como sentimiento de autoestima reflejado. Así se denomina el fenómeno por el cual el bebé observa reflejado en la persona que lo cuida si todo va bien o no. Por ejemplo, cuando la madre le sonríe, es como si le tendiese un espejo donde puede ver que su madre se alegra de que esté con ella. A través de las acciones de quienes lo cuidan, el niño desarrolla un sentimiento de autoestima y autopercepción. Cuando somos adultos, seguimos teniendo la necesidad de que las demás nos acepten y reconozcan.
puesto que estamos condicionados para averiguar cuál es nuestra autoestima por medio del espejo que esas otras personas constituyen. Esto es válido tanto para quienes en su niñez hayan confirmado y reforzado esa autoestima como para quienes sufran un déficit en este aspecto. A pesar de todo, la autoestima influye para determinar hasta qué punto necesitamos la aprobación de nuestros congéneres. Las personas que tienen una autoestima frágil, que se identifican a menudo con su niño de las sombras, suelen depender bastante más del reconocimiento exterior que las personas caracterizadas por tener un niño de la luz bien desarrollado. La autoestima constituye el epicentro de la psique. Es el motor que alimenta a los recursos psíquicos, pero también impulsa diversos problemas cuando sufre algún desajuste. Ya hemos visto que los componentes de una autoestima caracterizada por su debilidad se asocian al niño de las sombras, mientras que una autoestima robusta corresponde al niño de la luz. ¿Cómo reforzar los atributos y la capacidad del niño de la luz? ¿Y cómo consolar al niño de las sombras? Ese es el pilar maestro de este libro. Los ámbitos de las 4 necesidades básicas pueden deparar improntas positivas o negativas para el niño que está creciendo, con lo que acentuarán el papel de la luz o de las sombras. Probablemente, mientras leas, se te ha ocurrido ir pensando en cuáles eran los puntos fuertes y los puntos débiles de tus padres. Más adelante te enseñaré al detalle cómo puedes averiguar cuáles son las marcas específicas que han dejado en tu seno. Pero primero quiero facilitarte a tu yo adulto un par de apuntes útiles para que descubras cómo las improntas registradas durante la infancia se transforman en dogmas y estrategias de protección.